Buenas noches, mis amados hermanos en Cristo. Ahora nos vamos a disponer a estudiar el, el tema que estamos tomando en cuenta, que es la sana y buena doctrina, en nuestro estudio número 10. Ya llegamos al número 10. El tema que estaremos viendo en este momento, y esto se va a dividir en dos partes, es la doctrina de la Iglesia. Hoy iniciaremos hablando con la doctrina de la Iglesia y como dije, lo vamos a tomar en cuenta en dos partes. El estudio que estaremos tomando en cuenta en este momento estará basado con la Iglesia Universal, y el próximo miércoles estaremos viendo la Iglesia local. Así que nos vamos a enfocar en este estudio en especial en la Iglesia Universal. Me quiero centrar en tres partes importantes, obviamente relacionadas con la Iglesia Universal, y son los que estaremos tomando en cuenta en este estudio. Recalco, en los estudios que estamos tomando de la sana y buena doctrina. Y entramos en materia. La primera parte que quiero tomar en cuenta respecto a la Iglesia Universal es la formación de la Iglesia Universal. Y bueno, de aquí podemos ver de dónde viene el término iglesia. La palabra iglesia viene de la palabra griega eclesia, pero viene de dos raíces griegas. Esas raíces son ek, que significa fuera, y kaleo, o klesio, que quiere decir llamado. Entonces la definición etimológica de iglesia es llamados afuera, es decir, Dios ha llamado a la Iglesia a cumplir el propósito por el cual nosotros estamos establecidos como Iglesia fuera del local de la Iglesia. Ese es el llamado a salir afuera para testificar y proclamar el Evangelio a las personas que no han creído en Jesucristo, para que lleguen a formar parte no solamente de la Iglesia, sino sean rescatados de la condenación eterna. Ese es el sentido de la palabra iglesia. Y bueno, en el Nuevo Testamento se usa la palabra iglesia de dos formas, de dos maneras importantes, y de hecho ya lo mencioné al principio. Una de las formas en que el Nuevo Testamento define o especifica la iglesia es precisamente la Iglesia Universal. Y bueno, la Iglesia Universal son todos los creyentes en todas partes del mundo, desde el día del Pentecostés hasta el día de hoy. Voy a pedirles que vayamos a Colosenses capítulo 1, en el versículo 18. Ahí nos habla precisamente del enfoque de la Iglesia Universal, y nos dice, Colosenses 1:18 dice: y Él es la cabeza del cuerpo, que es la Iglesia, Él que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Obviamente la preeminencia de la Iglesia se relaciona con la persona de Jesucristo. En varios pasajes se hace el enfoque de que Jesucristo es la cabeza de la Iglesia, refiriéndolo a través de un cuerpo. Y bueno, el otro enfoque que maneja el Nuevo Testamento en la palabra de nuestro Dios es la iglesia local. Como dije al principio, lo mencionaba. La iglesia local es un grupo de creyentes que se congregan o se reúnen en un lugar específico. En Mateo capítulo 18, en el versículo 19, nos dice algo referente a esto. Dice Mateo 18:19, dice: otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Aquí no se habla de la oración, pero especifica a un grupo de personas. Aquí es mínimo entre 2 o 3 personas. De alguna manera manejan el sentido de una iglesia. Entonces ahí está el punto específico, el punto de fusión que tratamos de considerar. Y bueno, otro dato que podemos mencionar acerca de la formación de la Iglesia Universal es que la Iglesia está formada por personas que han creído en Jesucristo como su Señor y Salvador, es decir, que hemos sido redimidos por su sangre. En la palabra de nuestro Dios, en Efesios, obviamente hay varios pasajes que nos hablan de esto, pero quiero enfocarlos exclusivamente en este versículo. Efesios capítulo 1, en el versículo 17, dice la palabra del Señor en este versículo, dice: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Un dato importante en lo que respecta a la Iglesia Universal. Y hermanos, la Iglesia está respaldada por la unidad del creyente. Es decir, si una iglesia
está en función y podemos enfocar en el sentido estricto de la palabra que es una iglesia, está totalmente respaldada por la unidad. Y un pasaje que nos puede ayudar a entender un poco mejor esto es en 1 Corintios capítulo 1 en el versículo 10. 1 Corintios capítulo 1 versículo 10 nos dice: os ruego, y pongamos mucha atención a lo que nos dice el versículo, dice: os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, el énfasis que hace este versículo, dice: por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, dice que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones. Y aquí está el punto importante, dice: sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Algo que me gustaría hacer énfasis es en la primera parte del versículo. Vean cómo el apóstol Pablo, dirigiéndose a la iglesia de Corinto, dice: os ruego. O sea, se nota la preocupación del apóstol Pablo en la que la iglesia refleje la condición que Dios ha puesto como tal. En este caso es la unidad, que se refleje la unidad. Y el apóstol Pablo ruega a la iglesia, en este caso, o de manera específica a la iglesia de Corinto. Pero el énfasis es para todas las iglesias, desde ese entonces hasta nuestros días, es decir, también nuestra iglesia. La iglesia, otro punto importante respecto a la iglesia es que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Ya mencionaba hace unos momentos que la palabra de Dios hace referencia en varios pasajes en la que Jesucristo es la cabeza de la iglesia, haciendo énfasis en la que la iglesia está siendo representada a través de un cuerpo. En Efesios, vamos a Efesios capítulo 1, en los versículos 22 y 23, esta porción de la palabra de Dios nos dice: y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas en la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Bueno, estos versículos, Efesios 1, versículos 22 y 23, nos enfoca claramente en la representación de la iglesia como un cuerpo, y también el énfasis referente a la persona de Jesucristo como la cabeza de ese cuerpo, como la cabeza de la iglesia. Y bueno, tomando en cuenta a grosso modo lo que son las bases específicas de lo que es la iglesia universal, quiero pasar al segundo punto. El segundo punto tiene que ver con la persona de Jesucristo. Y ya habíamos mencionado datos importantes anteriormente, pero hay que hacer un enfoque más directo. Cristo, la cabeza de la iglesia. La iglesia es un cuerpo, pero todo cuerpo necesita una cabeza para poder funcionar. Vamos nuevamente a un pasaje de Efesios, que es precisamente Efesios, la carta de los Efesios, en la que hace mucho énfasis en las condiciones, en lo que es la iglesia. Y obviamente este pasaje no es la excepción. Vamos a Efesios capítulo 4, en el versículo 15 nos dice: sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. ¿Qué implica esto? Bueno, implica orden e implica gobierno. Si Jesucristo es la cabeza, es decir, la parte pensante del cuerpo, la parte que lleva a cabo las decisiones o las funciones del cuerpo, pues vaya, esto implica que a través de la persona de Jesucristo viene el orden en la iglesia. A través de la persona de Jesucristo viene el gobierno de la iglesia. Entonces, esto es fundamental. Y bueno, pasamos a la tercera y última parte de esta reflexión, de este estudio, de esta doctrina, y vamos a algo que tiene mucho que ver con la función de la iglesia. Ya mencionábamos al principio que pues la función de la iglesia es, en especial, es el cumplimiento de la gran comisión, de la evangelización, de que las almas sean salvadas. Pero hay dos funciones importantes en la iglesia. Una de ellas es nuestra relación con Dios, y ese es el aspecto interno de la iglesia. Y la otra es la evangelización, la proclamación del evangelio, del sacrificio de Jesucristo hacia afuera de la iglesia. Esas son las dos funciones importantes y determinantes de la iglesia. Y bueno, hablando de ese sentido externo, pues quiero tomar esta tercera parte que nos habla de la gran comisión de la iglesia, algo que conocemos mucho y que hemos escuchado en muchas ocasiones, por ella como tal, pues como más importante de las funciones de la iglesia, pues no tenemos que hacerlo a un lado, es importante mencionar, y hablamos del enfoque de la iglesia universal.
Así que la gran comisión de la iglesia, ¿cuál es? El Señor estableció la iglesia con el propósito de que llevara a cabo la obra que Él comenzó. Marcos capítulo 16, versículo 15, es un versículo que nos hace ese enfoque de la gran comisión. Marcos 16, 15 dice: y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Ahí está el concepto, ahí está el enfoque. Ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. En Hechos capítulo 1, versículo 8, que quizás se puede decir que es un versículo que da un enfoque más claro, un detalle más importante respecto al sentido de la gran comisión. En Hechos capítulo 1, versículo 8 dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ahí está el enfoque de la gran comisión. Y hay un procedimiento interesante que me gustaría mencionar respecto a este pasaje, que el enfoque en el inicio de la iglesia, que según este versículo se inicia en la región de Jerusalén, porque dice la última parte del versículo: y me seréis testigos en Jerusalén. Inicia en Jerusalén y hay un procedimiento, un recorrido. Empezó en la iglesia de Jerusalén, pero hubo una extensión interesante en lo que nos menciona este pasaje. Jerusalén dice ahí en toda Judea, o sea, Jerusalén está dentro de la región de Judea, y luego dice Samaria, que es la región que estaba más en la parte norte de la región de Judea, y luego posteriormente dice hasta lo último de la tierra, una extensión, pero como una especie de círculos concéntricos. Nos lo especifica, nos lo aclara esta parte o esta porción de la palabra de Dios, hablando de la gran comisión, ya especificando la gran comisión que ha sido demandada de parte de Dios a la iglesia, es decir, a nosotros como creyentes. Jesús dio esta comisión. Él es de alguna manera el autor intelectual de este ministerio. Jesús dio esta comisión después de su resurrección y antes de su ascensión. Vamos a este pasaje que nos habla de este momento importante y crucial. Es en Mateo, un pasaje también muy conocido, al igual que Hechos 1:8. Mateo capítulo 28, versículos 18 al 20. También hace enfoque importante de esta gran comisión. Voy a leerlo, voy a pedir que sigan la lectura en silencio. Mateo 28, versículos 18 al 20. Y dice: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Cuál es la gran comisión según nos revela la palabra de Dios en estos versículos? La gran comisión es hacer discípulos. Muchos pueden decir es evangelizar. Aquí en estos versículos no se menciona el término evangelizar, se utiliza el término hacer discípulos, y haciendo énfasis en lo que nos trata de decir gramaticalmente este versículo. La primera parte dice: por tanto, id. En el texto original, en el griego, el término id no es un imperativo. Lo que trata de decir este término es mientras vamos. Dice la palabra de Dios: por tanto, mientras vamos, hagan discípulos. Mientras avanzamos, hagamos discípulos a todas las naciones. Así que el enfoque, el imperativo, el mandato de Dios, según lo que es la gran comisión, es precisamente hacer discípulos. Nos lo aclara muy bien esta parte o esta porción de la palabra de nuestro Dios. El mensaje de la gran comisión es predicar en el nombre de Jesucristo el arrepentimiento y el perdón. Y otro pasaje que también nos maneja el sentido de la gran comisión, ese sí lo podemos encontrar en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 24, en el versículo 47. Aquí se utiliza el término predicar. Lucas capítulo 24, versículos 47, nos habla precisamente de el predicar el nombre de Jesucristo, en el sentido del arrepentimiento y el perdón, como nos lo dice el contenido de este versículo. Vamos a leerlo. Lucas capítulo 24, versículo 47, nos dice: y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón. Son dos términos fundamentales para la salvación. Y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados
en todas las naciones. Y luego aquí utiliza nuevamente un término relacionado con un lugar, como ya lo habíamos visto anteriormente en este mismo tema. Dice, comenzando desde Jerusalén. ¿Se acuerdan? En Hechos capítulo 1, versículo 8 leíamos, y me seréis testigos en Jerusalén, inicia ahí desde Jerusalén. O sea, se puede decir que el proceso, el inicio, las funciones de la iglesia inician en la región de Jerusalén. Y a partir de ahí se extiende hasta todo el mundo. Y pues de alguna manera esta extensión nos ha alcanzado aquí en nuestro país y obviamente, como lo dice la palabra de Dios, en todo el mundo. Ese es algo de las maravillas, de las estrategias de Dios para el alcance del Evangelio en todo el mundo. Y qué mejor lograrlo a través del discipulado. Pues bueno, terminamos este estudio. Recuerdo o hago énfasis nuevamente a que estamos hablando de la iglesia. Y en este primer estudio tomamos en cuenta el punto relacionado con la Iglesia Universal. El próximo miércoles estaremos considerando nuevamente el tema de la Iglesia, pero en lo que respecta a la Iglesia local. Estemos al tanto y que el Señor nos siga bendiciendo.